Hola, sí, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que estén viendo este video. Le estoy enviando este material en forma de un video en base a la presentación de la clase. Espero que les sea de ayuda a la hora de estudiar. Bueno, entonces vamos a continuar lo que está programado en la clase. Eh, Me voy a presentar en primer lugar, ¿verdad? Yo soy el doctor Luis Flecha y le voy a estar hablando sobre el tejido sanguíneo. Bueno, en primer lugar, antes de desarrollar la clase tenemos los objetivos generales y específicos. En primer lugar, el alumno debe conocer las características histológicas del tejido sanguíneo y los objetivos más específicos serían comprender la importancia de los componentes extracelulares de la sangre, conocer los tipos celulares sanguíneos y sus funciones y finalmente adquirir habilidades para la lectura de un hemograma normal e interpretar sus anormalidades a partir de él. Bueno, hablando de forma general, el tejido sanguíneo es un tejido conectivo líquido, es un tejido conectivo especializado, tiene un componente celular y un componente extracelular, ¿sí? El volumen promedio en un adulto es de 6 litros y eso equivale a un peso, a un entre 7 a 8% del peso corporal. La sangre tiene diferentes funciones, como ustedes ya saben, por ejemplo, transporte de sustancias nutritivas hacia las células, transporta glucosa, transporta oxígeno, transporta desechos que puede producir la célula, como el CO2, distribuye las hormonas y diferentes sustancias reguladoras, mantiene la homeostasis, ¿sí? Tiene una función de buffer, eliminando ácidos, bicarbonato, eh, tiene componentes importantes para la coagulación sanguínea y también es importante para la termorregulación, ¿sí? Y también a partir de la sangre se transportan células y agentes humorales que son los anticuerpos, ¿ok? Eso es son sus funciones así de forma más general. Bueno, en primer lugar, antes de hablar específicamente de todas las células, ¿sí? La sangre puede ser estudiado a través de un tipo de estudio especial que se llama hematocrito. El hematocrito se determina mediante este tubo de ensayo que podemos ver aquí y el hematocrito consiste en lo que es el volumen de eritrocitos compactados que va a formar parte de la sangre, ¿sí? Podemos ver que un hematocrito normal va entre 39 a 50%, entonces se maneja un rango más o menos de 45%, ¿ok? En promedio. Y el resto va a ser el plasma, ¿sí? Que representa el 55%, y un por ciento, menos de 1%, va a corresponder a una pequeña cubierta tanto de trombocitos o de plaquetas como de leucocitos, ¿ok? Bueno, el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo viene a ser el componente extracelular de la sangre. Acá podemos ver una tabla que está en el libro de ustedes, donde nos muestra todos los componentes que puede tener la sangre. Fíjense el componente de agua que tiene, es entre el 91 al 92%. Es por eso que la sangre, ¿verdad?, es un líquido, es un tejido líquido, por el gran contenido de agua que tiene. Pero también tiene otros componentes, tiene proteínas, ¿sí? Entre ellos la proteína más importante son las albúminas, ¿ok? Tenemos otros componentes o solutos como electrolitos, ¿sí? Tenemos sustancias nutritivas, glucosa, lípidos, aminoácidos, gases, oxígeno, CO2, ¿sí? Y hormonas y enzimas, ¿ok? Un concepto muy importante a tener en cuenta es la diferencia que puede existir entre lo que se llama suero y lo que se llama plasma, ¿ok? En el plasma vamos a tener todos estos componentes que están aquí, ¿ok? Cuando se forma un coágulo sanguíneo,
ese plasma pierde fibrinógeno y asociado a él los factores de coagulación. Entonces a partir de ahí, el plasma ya no se llama plasma, pasa a llamarse suero. Entonces suero viene a ser el plasma sanguíneo sin sus componentes o sin sus factores de coagulación. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se estudia la sangre? La sangre se estudia a partir de un tipo de estudio o de análisis que se llama frotis sanguíneo, en donde podemos ver en esta imagen una gota de sangre se hace gotear, valga la redundancia, en una lámina y luego esto se extiende con otra lámina. Esto se colorea mediante una tinción especial, puede ser hematoxilina eosina, pero existen técnicas más especiales para estudiar las células de la sangre, que es Maigrum-Wellenza o una técnica de Wright. ¿Ok? Entonces podemos estudiar la sangre, o sea, sus componentes celulares totalmente extendidos, derramados, ¿sí? Y de forma aisladas. ¿Ok? Bueno, entonces cuando tenemos que estudiar la sangre, histológicamente vamos a verlo así, ¿verdad? Podemos estudiarlo tanto en el extendido como en los preparados tisulares. En este caso tenemos un extendido celular donde podemos ver todas las células de la sangre derramadas, ¿cierto? Bueno, y esta coloración especial para estudiar la sangre tiñe de un color rosado o un color eosinófilo las células anucleadas que vemos aquí, que corresponden a la gran mayoría, que son los glóbulos rojos. Y después tenemos las células, ¿sí? En menor cantidad, pero con presencia de núcleos, y estos núcleos tienen diferentes formas y su citoplasma también diferentes colores, que vienen a ser los glóbulos blancos. Y estos pequeños fragmentos que podemos ver aquí, que corresponden a las llamadas plaquetas. ¿Ok? Bueno, muy importante al término de la clase saber todos los componentes celulares y sus valores numéricos. ¿Ok? Hay que saber en porcentaje y hay que saber en número. Aquí podemos ver una tabla bastante compleja en la cual yo no le voy a exigir que me sepan todo esto que está aquí, ¿sí? Pero sí manejar rangos, muy importante. Entonces, ¿cuál es el volumen que hay de glóbulos rojos o también llamados eritrocitos? En promedio, ¿sí? Se maneja de 4 a 5, ¿sí? millones de células por mililitro. ¿Ok? Dentro de los leucocitos, nosotros vamos a ver que los leucocitos se van a descomponer en todos estos tipos celulares y es muy importante que vayan sabiendo los valores, ¿sí? Generalmente los linfocitos se manejan entre un 25 a un 30%. Los monocitos se van a manejar entre un 8% a 10%, ¿sí? Los neutrófilos van a ser entre un 50 hasta un 65% más o menos. Eosinófilos van a ser entre 3 a 5%. Los basófilos generalmente no pasan de 1%, ¿sí? Y las plaquetas, muy importante saber su valor, que va entre los 150.000 a 450.000 por mililitros de sangre. ¿Ok? Entonces, muy importante que vayan sabiendo los valores de sangre de las células sanguíneas y vamos a ir viendo otra vez nuevamente cuando estemos hablando de cada célula. Bueno, entonces vamos a hablar en primer lugar los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos. Estas células son células que no tienen núcleo, son células anucleadas y carecen de organelas, ¿sí? ¿Por qué carecen de organelas? Porque su función más importante es la de transportar oxígeno, entonces al carecer las organelas puede transportarlo de forma más eficiente. ¿Ok? Entonces participa en el intercambio de CO2 y oxígeno y lo hace mediante una proteína transportadora que se llama la hemoglobina. Van a ver que la hemoglobina existe en varios tipos, ¿sí? El de tipo A, el de tipo A2, el de tipo F, y el de tipo A es el que más predomina. El 96% de la hemoglobina es de tipo A. ¿Ok? En la primera etapa de la vida, en la etapa fetal,
la hemoglobina de tipo F es la que va a predominar, pero luego esto va a ser reemplazado por la hemoglobina de tipo A. ¿Ok? Bueno, ¿qué forma tiene la célula? Tiene la forma de disco bicóncavo, ¿sí? Y tiene una medida estándar, entre 7 a 8 micras, entonces es muy importante aprenderse ese tamaño porque de esa manera podemos tener un parámetro para comparar diferentes estructuras. Y es por eso que se le llama también la regla del histólogo, ¿ok? Tiene una vida media de 120 días y estas células son eliminadas en diferentes órganos, por ejemplo en el vaso, la médula ósea o en el hígado. Bueno, también podemos encontrar un tipo celular que se llama reticulocito. Los reticulocitos vienen a ser eh, glóbulos rojos inmaduros que tienen aún en su citoplasma grandes cantidades de ribosomas o polirribosomas. ¿Ok? Estos son glóbulos rojos inmaduros que fueron liberados a la sangre. El porcentaje que se maneja de reticulocitos en sangre en condiciones normales es menos de 1%, y ante grandes demandas, por ejemplo una hemorragia importante o una anemia aguda, realmente se le manda señales a la médula ósea y la médula ósea libera grandes cantidades de glóbulos rojos para poder contrarrestar esa demanda, y a veces van glóbulos rojos inmaduros que son los reticulocitos. ¿Ok? Acá podemos ver glóbulos rojos maduros cuyo citoplasma es totalmente claro y homogéneo. En este caso tiene un color basófilo porque es otra técnica de coloración. Y aquí vemos que tiene también su citoplasma basófilo y estos grumos de color basófilo más intenso que son los reticulocitos. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver los glóbulos rojos. Fíjense, su característica más importante es que carece de núcleos. ¿Okay? Bueno, los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno. Sus membranas se caracterizan por tener una elasticidad bastante importante, lo que le permite viajar por canales muy pequeños que son los capilares, y estos capilares son angulados, entonces las membranas se pueden deformar y no existe ninguna ruptura ni una complicación de los glóbulos rojos. Ellos están adecuados a esto. Para tener esa flexibilidad de esa membrana, tiene proteínas muy importantes, se llaman proteínas integrales de membrana, como glucoforina C y proteína banda 3. ¿Sí? También tenemos proteínas periféricas de membrana, como la espectrina y la anquirina, que le dan un aspecto de red bidimensional de patrón hexagonal. ¿Ok? Entonces esas proteínas son muy importantes y le dan una cierta rigidez, ¿sí? Y flexibilidad al mismo tiempo a la membrana. Entonces pueden resistir diferentes grados de deformación, ¿sí? Una vez que la célula haya pasado los 120 días, esa membrana pierde esa flexibilidad, elasticidad, y tienden a romperse, de ahí que son eliminados. ¿Ok? Bueno, dentro de esas proteínas, ¿sí? Vamos a ver que en las glucoforinas y las proteínas banda 3 vamos a ver ciertas glucoproteínas que son importantes, que le van a dar importancia a la hora de los antígenos sanguíneos. De ahí que viene el sistema sanguíneo AB0. Yo le voy a dejar este material que está en el libro de ustedes para que lean un poco más. Sería como una tarea para ustedes. ¿Ok? Bueno, está todo explicado aquí cómo viene a ser el sistema AB0, el sistema RH, ¿verdad? Ahí la importancia de estas proteínas integrales de membrana, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, vamos a ver que vienen a ser las células con núcleos. Estos núcleos tienen diferentes tamaños, la célula tiene citoplasma de diferentes características, ¿sí? Y vamos a dividir en dos grupos grandes, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos se llaman así porque tienen la presencia de gránulos específicos, y los agranulocitos tienen gránulos llamados azurófilos o secundarios, pero carecen de gránulos específicos.
Ambos grupos tienen gránulos. La diferencia es que uno tiene gránulos específicos y el otro tiene solamente gránulos azurófilos o secundarios. ¿Ok? Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre los neutrófilos. Los neutrófilos, también llamados polimorfonucleares, debido a las diferentes formas que pueden adquirir el núcleo, es la célula encargada de la defensa del organismo frente a las bacterias. En promedio mide entre 10 a 12 micras, o sea, más grande que un glóbulo rojo. Tiene el citoplasma claro, ¿sí? De ahí viene el nombre de neutro, citoplasma claro, y el núcleo es polilobulado. Impresiona tener varios núcleos, pero no lo es así. Tiene un solo núcleo que se lobula y puede tener entre 2 hasta 5 lobulaciones. ¿Ok? En promedio 3, pero puede tener de 2 a 5 lobulaciones. Puede tener estos gránulos llamados azurófilos, ¿sí? O también puede tener los gránulos específicos que les dije, ¿sí? Los gránulos azurófilos son gránulos no tan específicos que tienen enzimas lisosomales, ¿ok? Entre ellos mieloperoxidasa, hidrolasas ácidas, defensinas, etc. Y específicamente el neutrófilo tiene unos gránulos que, valga la redundancia, le llamamos específicos, que va a tener enzimas como colagenasa de tipo 4, gelatinasa, fosfolipasa, activadores del complemento, otras lisosimas y lactoferrina. ¿Okay? Estas son las características particulares del neutrófilo dentro de sus gránulos llamados específicos. También tiene gránulos terciarios que van a tener otro tipo de enzimas, y estas células, como son parte de la defensa del organismo frente a las bacterias, son células que tienen capacidad de hacer lo que se llama fagocitosis. Para ello van a interceder ciertos receptores, por ejemplo receptores de factores de complemento, ¿sí? O factores limpiadores o receptores de tipo TOL. El más importante viene a ser los receptores del factor de complemento. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica y aquí una imagen de microscopía óptica, donde podemos ver la célula, ¿verdad? Tiene el citoplasma claro y el núcleo, ¿verdad? Fíjense cómo es lobulado, tiene 2 lobulaciones. En esta microscopía electrónica podemos ver los gránulos, diferentes tamaños, diferentes tonalidades e intensidades. Podemos ver que el que más abunda tiene una coloración menos intensa y vienen a ser los gránulos específicos. ¿Ok? Fíjense, tenemos los neutrófilos, citoplasma claro, núcleo lobulado, tiene 1, 2, 3, 4 lobulaciones, 1, 2, 3, 4, 5 lobulaciones en este caso, 1, 2, 3 lobulaciones. Estos son neutrófilos, ¿sí? También llamados polimorfonucleares debido a la forma que tiene el núcleo. Al igual que el glóbulo rojo inmaduro llamado reticulocito, también la médula ósea a veces libera neutrófilos de forma inmadura. Estos neutrófilos se llaman neutrófilos en banda o también llamados neutrófilos encallados. Fíjense cómo la lobulación es incompleta, ¿sí? Tiene una forma de C. Esta lobulación todavía no se completó como las que podemos ver aquí. Entonces son considerados neutrófilos inmaduros y se encuentran en cantidades bajas en condiciones normales, y ante grandes demandas, por ejemplo una infección severa o una sepsis, puede haber esto en mayor cantidad. ¿Okay? Entonces esto es cuando la médula ósea tiene una gran demanda en liberar neutrófilos y a veces libera inclusive en forma inmadura. Fíjense, tenemos el neutrófilo, citoplasma claro, ¿sí? Lobulaciones. Tenemos aquí otra vez el neutrófilo en banda, ¿sí? Y aquí también el neutrófilo en banda o encallado. Acá tenemos el neutrófilo y esta es otra célula que se llama linfocito, que vamos a ver después. Bueno, los neutrófilos, para cumplir sus funciones, ¿verdad? Entre la defensa del organismo contra las bacterias, ellos tienen que trasladarse de la sangre al tejido conectivo. Para ello van a
a realizar algo que se llama diapédesis. La diapédesis se lleva a cabo mediante la interacción con ciertas proteínas de membrana del neutrófilo y ciertas proteínas del endotelio, ¿sí? Y esto va a hacer que vaya y pase y se difunda el tejido conectivo. Y ese proceso se llama diapédesis, ¿ok? Bueno, una vez que pasa al tejido conectivo, el neutrófilo, mediante interacciones con diferentes tipos de receptores, por ejemplo, el receptor del factor de complemento, ¿verdad? Va a hacer que lo introduzca dentro de su citoplasma, ¿sí? A la bacteria en este caso, y una vez que lo introduce dentro de la bacteria, los lisosomas se van a fusionar y van a terminar formando lo que se llama el fagosoma y va a terminar por destruir esa bacteria. Entonces eso es lo que se llama fagocitosis y lo hacen varios tipos de células, pero en este caso el ejemplo es aplicado a los neutrófilos. ¿Ok? Bueno, una vez, después que se realizó la digestión intracelular, ¿verdad? Por el neutrófilo, a veces pueden quedar restos de material degradado que se almacenan en llamados cuerpos residuales, ¿ok? O también puede sufrir estos una exocitosis, ¿sí? La mayoría de los neutrófilos mueren en el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos ver las amígdalas de un paciente y entre las criptas de la amígdala vemos este material amarillento blanquecino que es pus, ¿sí? Y la pus viene a ser la acumulación de las bacterias que fueron destruidas y los neutrófilos muertos, ¿ok? Entonces eso es lo que vemos aquí. La pus serían restos de bacterias destruidas y neutrófilos muertos. Bueno, pasamos al siguiente, los eosinófilos. Los eosinófilos son células que están asociadas a las reacciones alérgicas y también a infestaciones parasitarias. ¿Okay? El tamaño es similar a un neutrófilo. Su núcleo se caracteriza por ser bilobulado, o sea, tiene dos lobulaciones, y el citoplasma tiene un color eosinófilo refringente, o sea, un eosinófilo bien intenso, bien brillante. Sus gránulos también tienen gránulos azurófilos, ¿sí? Y gránulos específicos. Nuevamente los gránulos específicos son los que se diferencian del resto de los leucocitos. Y dentro de sus gránulos específicos tienen lo que se llama proteína básica mayor, proteína catiónica de eosinófilo, ¿sí? Neurotoxina derivada de eosinófilo, histaminas. Algunas de estas proteínas le dan esa propiedad refringente a los gránulos que sea brillante, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos una microscopía electrónica donde podemos ver el eosinófilo y vemos estos gránulos de gran tamaño que tienen unos cuerpos densos en el centro, ¿sí? Estos cuerpos son cuerpos cristalinos que le dan esa refringencia, ese color brillante. Miren aquí esta microscopía óptica donde vemos la célula de citoplasma eosinófilo, de ahí viene el nombre eosinófilo, y el núcleo lobulado. Fíjense, acá tenemos un neutrófilo encallado y aquí tenemos un eosinófilo. Su citoplasma es de color eosinófilo y núcleo bilobulado. Nuevamente, citoplasma eosinófilo y núcleo bilobulado. Nuevamente tenemos otra célula con citoplasma eosinófilo y núcleo bilobulado. Entonces estos son eosinófilos. Acá tenemos nuevamente el neutrófilo para comparar con el eosinófilo. El neutrófilo es citoplasma claro, neutro, y el eosinófilo es citoplasma bien eosinófilo. Bueno, después tenemos los basófilos. Los basófilos son células que se caracterizan por presenciar en las reacciones de hipersensibilidad, o sea, las reacciones alérgicas o alérgicas severas, que son las anafilaxias, ¿sí? Y están relacionados íntimamente con las células que se llaman mastocitos. Tiene un tamaño bastante similar a un neutrófilo y su núcleo es lobulado. Puede tener 2, 3 lóbulos, pero esos lóbulos son muy difíciles de ver porque su citoplasma está totalmente ocupado por grandes gránulos de color basófilo.
Estas células son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque representan menos del 1%. Fíjense, 0,5% de las células de la sangre. ¿Ok? Vamos a ver que tiene gránulos, ¿verdad? Azurófilos específicos. Dentro de los específicos, más importante va a tener heparina e histamina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la relación que tiene con las reacciones alérgicas, por ejemplo. Fíjense, acá tenemos una microscopía electrónica, vemos la célula que tiene lobulaciones, los núcleos, 3 lóbulos, y los gránulos que tiene de gran tamaño. Esos gránulos son de color basófilo, de ahí viene el nombre basófilo. Y cubren totalmente su núcleo. No da para ver el núcleo debido a los grandes gránulos que tiene. Acá podemos ver la célula, fíjense, yo no puedo apreciar el núcleo porque está totalmente cubierto por su citoplasma basófilo y granulado por estos gránulos específicos del basófilo. ¿Okay? Acá tenemos para comparar, esto es un neutrófilo, citoplasma claro, núcleo lobulado, célula, ¿verdad?, con citoplasma oscuro, núcleo lobulado pero cubierto por los gránulos basófilos. Entonces este es el basófilo, el neutrófilo, y este es un linfocito. Vamos a ver después en más detalle. Bueno, hablando de los linfocitos van a representar las células del grupo de A granulocitos, o sea que carecen gránulos, pero gránulos específicos. Ellos tienen gránulos azurófilos, ¿ok? Representan el 30% de todos los leucocitos y estos morfológicamente se van a clasificar de acuerdo a su tamaño. Pueden ser pequeños, medianos, grandes. Tiene una gran variabilidad entre 6 a 30 micras. Su núcleo es levemente escotado, va a representar la gran mayoría de la célula, y el citoplasma es muy escaso. Son las células principales del sistema linfático o inmunitario, ¿sí? Y vamos a ver que las células van a estar recirculando por la sangre o también van a estar dentro de un órgano específico, que es lo que se llaman órganos linfoides, ¿ok? Los linfocitos tienen características muy particulares. En primer lugar, no son células terminales. ¿Qué quiere decir eso? Que son células que se pueden dividir y se pueden diferenciar. Estas células pueden recircular a la sangre. ¿Qué quiere decir eso? De la sangre pasa al tejido, del tejido nuevamente a la sangre y de la sangre nuevamente al tejido. Pueden recircular, ¿ok? Además de formarse en la médula ósea, también se pueden formar en otros órganos, ¿verdad? Que son los órganos linfoides asociados. Eso es particular de los linfocitos, ¿ok? Ahora, morfológicamente se dividía en pequeños, medianos y grandes, ¿sí? No tiene tanta relevancia esa clasificación. Lo que sí es importante es que se clasifican funcionalmente en linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Pero esa clasificación es una clasificación molecular debido a la presencia de ciertos receptores o marcadores en su citoplasma, ¿sí? Vamos a ver que los linfocitos T representan el 60 al 80% y ellos presentan un receptor que se llama receptor de célula T o TCR. Luego se puede clasificar en CD4 y CD8 dependiendo de la presencia de estas proteínas en su citoplasma, ¿verdad? Si es esta proteína en su membrana. Si es CD4 va a ser un linfocito TCD4, si es una proteína CD8 va a ser un linfocito TCD8, ¿okay? Y los linfocitos B representan el 20 al 30% y van a expresar inmunoglobulinas de tipo M e inmunoglobulinas de tipo D, que son receptores bastante parecidos a los linfocitos T, ¿sí? Se llaman receptores de célula B. Y tenemos una población menor que son linfocitos NK o natural killer, que representan entre el 5 al 10%, ¿sí? Que van a carecer estos receptores. Fíjense, acá tenemos una microscopía electrónica donde podemos ver la célula, el núcleo va a representar la mayor parte de la célula. Fíjense cómo tiene una leve escotadura, ¿sí? Y aquí tenemos la microscopía electrónica. En la microscopía óptica, perdón. En la microscopía óptica vemos citoplasma, ¿sí? Escaso, y prácticamente todo es núcleo, y la leve escotadura que veíamos aquí.
Fíjense su citoplasma, como es claro, no tiene esos gránulos densos que correspondían a los gránulos específicos, pero sí tiene gránulos azurófilos. Acá podemos ver linfocitos en diferentes tipos de tamaños. Miren, los glóbulos rojos y aquí tenemos los linfocitos. Núcleo redondo, citoplasma muy escaso. Fíjense, linfocitos. Después tenemos la otra población celular que le corresponde a los agranulocitos, que son los monocitos. Los monocitos son células precursoras de las células llamadas macrófagos, y los macrófagos forman parte de lo que se llama el sistema mononuclear fagocítico. Como dice su nombre, nuevamente son células que tienen capacidad de hacer fagocitosis. Estas células son células grandes, generalmente tienen un promedio de 18 micras de diámetro. Se caracteriza por tener un núcleo que tiene una escotadura bastante profunda y le da un aspecto reniforme, o sea, de riñón, ¿sí? Se caracteriza nuevamente por tener gránulos azurófilos, no así específicos. Y estos gránulos azurófilos son principalmente, contiene enzimas lisosomales, ¿sí? Ya que tiene capacidad de hacer fagocitosis nuevamente. Bueno, aquí tenemos un extendido donde podemos ver estas dos poblaciones celulares nucleadas. Tenemos esta célula que prácticamente parece solo núcleo porque no tiene citoplasma, pero lo tiene, es muy escaso, que es el linfocito. Aquí tenemos las células anucleadas de color eosinófilo, el citoplasma, que son los glóbulos rojos. Y esta célula de gran tamaño, citoplasma más abundante, el núcleo escotado de aspecto reniforme, viene a ser el monocito. El monocito, cuando pasa a la sangre, pasa a llamarse macrófago. Y algunos macrófagos, dependiendo del órgano en que se encuentran, tienen un nombre especial, un nombre diferente. Está todo especificado en esta tabla donde podemos ver. Por ejemplo, miren el nombre de la célula y su ubicación. El monocito, ¿verdad?, en la sangre. Macrófago en el tejido conectivo. Vamos a ver que el macrófago en el hígado se llama macrófago perisinusoidal o también llamado célula de Kupffer. En el pulmón se llama macrófago alveolar, fíjense el pulmón. En la placenta se llama célula de Hofbauer, ¿sí? Y así sucesivamente. Miren acá, la microglia se llama en el sistema nervioso central. En la piel se llama células de Langerhans, etc. ¿Ok? Muy importante para que tengan en cuenta esto para aprenderse. Bueno, ya terminando, tenemos la tercera población celular. Ya hablamos de los glóbulos rojos, ya hablamos de los glóbulos blancos, y ahora pasamos a las plaquetas, o también llamados trombocitos. Estas células en realidad no se le consideran una verdadera célula, sino un fragmento de una célula mayor que viene a ser una célula llamada megacariocito, que es una célula encontrada en la médula ósea. Participa en la formación de coágulos de la sangre y en la reparación del tejido lesionado, ¿sí? Son fragmentos muy pequeños, miren, entre 2 a 3 micras, y tiene una vida media de 10 días. Acuérdense que tiene una cantidad entre 150.000 a 450.000 por ml de sangre. Vamos a ver que tiene diferentes tipos de gránulos. Dentro de ellos, estos gránulos son muy importantes para la ovulación. Fíjense, fibrinógeno, factores de coagulación, plasminógeno, etc. Bueno, acá tenemos una imagen esquemática donde nos muestran las plaquetas, ¿sí?, con todos estos diferentes tipos de gránulos que les mencioné. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver esta gran célula que se llama megacariocito. Fíjense, la médula ósea tenemos esta célula grande, multinucleada, que se va fragmentando, y esta fragmentación es lo que va a crear esos fragmentos más pequeños llamados plaquetas. En esta imagen podemos ver las funciones de las plaquetas, que viene a ser intervenir en la coagulación sanguínea, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre específicamente? Vamos a ver que ante una lesión del vaso sanguíneo se denuda el endotelio y queda expuesta a diferentes tipos de factores, ¿sí?, que son atraídos por la plaqueta. Las plaquetas son atraídas por esos factores y rápidamente las plaquetas se van adhiriendo, liberando diferentes gránulos que tienen gran afinidad a atraer otras plaquetas,
y de esa manera van formando un tapón, ¿sí?, de coágulos. Nuevamente esas plaquetas van liberando más factores, dentro de ellos lo que se llama fibrinógeno, que va a crear una red, ¿sí?, que va a atrapar diferentes tipos de células, glóbulos rojos, va a atrapar glóbulos blancos, ¿verdad? Todo eso va a quedar atrapado junto a la plaqueta y va a formar un tapón, ¿sí? Y ese tapón le va a dar tiempo, ¿verdad?, para que el endotelio se pueda reparar y de esa manera limitar la pérdida de sangre. Entonces, muy importante, las plaquetas participan de la reparación y impedir la pérdida de sangre cuando existe una lesión de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo aprendido, tenemos en esta imagen lo que es un hemograma, ¿sí? Sin decirles nada, este hemograma nos va a mostrar varios datos y es muy importante que el médico, ya ustedes siendo estudiantes, lo sepan, ¿sí? Entonces tenemos los leucocitos, tenemos los eritrocitos, tenemos las plaquetas, ¿sí? Entonces es muy importante saber los volúmenes. Fíjense, en esta imagen del hemograma tenemos los leucocitos. Nos muestra que existen entre 8000 leucocitos por milímetros cúbicos de sangre, ¿verdad? Bueno, eso es un valor normal, ¿ok? Tenemos que entre ellos tenemos los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y todos están dentro de la regla que les mencioné. Los eritrocitos se encuentran aquí, fíjense, casi 6 millones por milímetros cúbicos. O sea que está dentro del rango normal, ¿sí? Tenemos las plaquetas, fíjense, entre 250.000 por milímetros cúbicos. O sea, está dentro del rango normal. Entonces, este hemograma que vemos aquí es de un paciente probablemente sano, ¿verdad? O sea, su hemograma no muestra nada o ningún valor fuera de lo normal, ¿ok? Entonces yo en el examen de repente les puedo preguntar, les puedo pedir los valores o directamente le pongo un caso clínico con un hemograma y les pongo neutrófilos que tiene 80%. Ustedes ya tienen que saber que ese valor es anormal, ¿sí? O tiene linfocitos del 50%, ya van a saber también que es algo anormal, ¿ok? Simplemente una forma de darles este ejemplo. O las plaquetas, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene 20.000 de plaquetas? Quiere decir que tiene una baja cantidad de plaquetas y tiene un riesgo muy importante a sufrir que pérdida de sangre, hemorragia. ¿Ok? De ahí la importancia de saber las células, las cantidades, los valores y sus funciones. ¿Ok? Bueno, acá tenemos una forma de repaso nuevamente, ¿verdad? Tenemos estos fragmentos más pequeños que corresponden a las plaquetas, los glóbulos rojos, los eosinófilos, citoplasma eosinófilo, núcleo bilobulado. Tenemos esta célula con el citoplasma claro, ¿verdad? Neutrófilo con 3 lobulaciones. Y esta célula con el citoplasma más escaso, núcleo bien redondo, que es el linfocito. Acá nuevamente tenemos el monocito y el linfocito. Fíjense, ambos corresponden a los agranulocitos, citoplasma de mayor cantidad que aquí y el núcleo escotado dándole un aspecto arriñonado. Y este es el linfocito, cuyo núcleo es bien redondo y el citoplasma muy escaso, casi no apreciable. Aquí tenemos el neutrófilo, ¿sí? Citoplasma claro, núcleo lobulado. Tenemos el linfocito, donde tiene en este caso más citoplasma, pero fíjense, el núcleo no es esférico, pero tampoco no tiene forma arriñonada. Entonces no es un monocito, corresponde a un linfocito de gran tamaño. Y esta célula que vemos aquí con el citoplasma granulado, citoplasma basófilo, ¿verdad? A un basófilo. Aquí nuevamente tenemos dos células, tenemos a un linfocito, núcleo redondo, esférico, escaso citoplasma, ¿sí? Y una célula con núcleo bilobulado y citoplasma eosinófilo, entonces un eosinófilo. En esta imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5 linfocitos, donde la mayor proporción de la célula corresponde al núcleo, escaso citoplasma y el núcleo es prácticamente bien esférico. Aquí comparamos un neutrófilo con un linfocito.
¿Ok? Y aquí tenemos otra vez las células. Tenemos un neutrófilo, citoplasma claro, núcleo lobulado, 1, 2, 3, 4 lobulaciones. Tenemos un eosinófilo, una célula con citoplasma eosinófilo, núcleo bilobulado. Tenemos aquí una célula con núcleo bien esférico y escaso citoplasma, entonces corresponde a un linfocito. Aquí tenemos una célula con citoplasma claro, neutro y núcleo bilobulado, pero fíjense cómo la lobulación es incompleta. Entonces esto corresponde a un neutrófilo inmaduro, ¿sí? O sea, un neutrófilo en banda. Y esta célula que vemos aquí tiene el citoplasma bastante granulado, de color basófilo, que oculta prácticamente todo el núcleo. Entonces esto es un basófilo. Bueno, espero que les haya servido esta clase, ¿sí? Les pido disculpas por el formato, ¿verdad? Eh, espero que les haya sido de ayuda principalmente, ¿verdad? Muchas gracias a todos. ¿Cómo se para?